Shalom, Masechet Shkalim, la página Yud Aleph Amud Bet. Estamos en la segunda línea, en la segunda palabra. Pregunta la cámara, Otan Amaot Ma Yehaseh Bahen. Vimos que la Ktoret se pasa la Kedushá de la Ktoret a una plata determinada para pagarles a los humanín con la Ktoret misma. Entonces pregunta la cámara, ahora, ¿qué se hace con esa plata que tiene ahora Kedushá de Ktoret? Dice la Gemara, Rebi Omer Ani, Inatnu Leveit Garmu, Ulebeit Avtines, Shayu Bekin, Bepitum Aktoret, Ubemase Lechem Apanim. Dice Rebi, como la Ktoret viene Trumat Alishka, ahora la plata tiene la importancia de Trumat Alishka, entonces hay que usarla para pagarles a aquellos que merecen, pueden merecer plata de Trumat Alishka. Ellos son Beit Garmu, Beit Avtines. Beit Garmu eran los expertos en preparar el Lechem Apanim y Beit Avtines eran los expertos en preparar la Ktoret, entonces ellos pueden recibir el pago de ellos de Trumat Alishka. Dice la Gemara, Amar Rabbi Shmuel bar Rav Yitzchak, ve'en shiyu chayavin lahen ma'ot mishah rishona. Dice la Gemara, hay una condición, que ellos merecen pago por el trabajo del año pasado, entonces se les puede pagar con plata del año pasado. Pero si no, entonces tienen que recibir de la truma nueva, de la lishka nueva, entonces no se les puede pagar con la plata del año pasado. Pregunta la Gemara, Rabbi Chia bar Bo Bai, pregunta, Lo hayu chayavin lahen ma'ot Mishah Rishona, si no les merecían plata del año pasado. Dice la Gemara, Ati Rabbi Bo, Beshem Rabbi Chia, Beshem Rabbi Yossi, y dice, Mekaitzin Baen et Amizbeach. Si no tienen que recibir plata del año pasado, entonces se usa esa plata para comprar korbanot a Keitz Amizbeach. Ahora pregunta la Gemara, Rabbi Bo Bar Kohen, Bai Kume ya Rabbi Yossi, le pregunta a Rabbi Yossi, Mechalfa Shitatei de Rabbi Chia bar Bo. Aparentemente hay una contradicción en Rabbi Chia bar Bo, porque él al principio fue el que preguntó si no hay que pagarles por el año pasado, ¿qué se hace con la plata? Y después él mismo, Beshem Rabbi Chia, Beshem Rabbi Yossi, él mismo contesta qué es lo que se hace con la plata. Entonces él pregunta, Mijalfa Shitatei de Rabbi Chia bar Bo. Hay un cambio en lo que él dice. Betaman tzrichale, al principio él hace la pregunta, Vekop shitale, y finalmente él contesta. Dice la Gemara, Hade tzrichale bekli sharet. La pregunta de él fue si se puede usar esa plata para comprar klei sharet. Hade pshitale bekaitz la mizbeach. Lo que él era obvio es que se puede usar esa plata para comprar korbanot a keitz la mizbeach. La pregunta era para klei sharet. Ahora, ¿por qué tiene esa duda si se puede comprar para Kli Sharet o no? De Itpalgun, que hay una machloket. Pitma be Julin. Si se preparó la Ktoret en un instrumento que no es Kodesh, que es Julin. Rabbi Yossi bei Rabbi Chia amar psula. Rabbi Yossi bei Rabbi Chia opina que es psula, que si la Ktoret hay que prepararla en un Kli Kadosh. Rabbi Yoshua ben Levi amar kshera. Y Rabbi Yoshua ben Levi opina que es kshera, que si no hay que prepararla en un instrumento que ya es Kodesh. Entonces, ahora dice la Gemara, ¿de qué depende la machloket entre ellos dos? Ma taime de Rabbi Yossi bei Rabbi Hanina, porque se ha escrito en la Torah, Koidesh hi, ella tiene que ser Koidesh la Ktoret, shete'ea vayataba Kodesh. Entonces, la opina que aprendemos de eso, que hay que preparar la Ktoret en un instrumento de Kodesh. Ma taime de Rabbi Yoshua ben Levi, Koidesh hi, lo que se ha escrito Koidesh hi, él aprende de eso, shete'e ba mitrumat alishka, hay que comprarla de Trumat Alishka, pero no hay que prepararla en un Kli Kodesh. Y eso era la duda de Rabbi Chia bar Bo. Si hay que preparar la Ktoret en un Kli Kadosh, entonces tiene Kedusha de Klei Sharet, entonces se puede también comprar con ella finalmente un Kli Sharet. Pero si no, tiene que ser preparada en un Kli Kodesh, en un Kli Sharet, si no puede venir Julin, entonces no hay que comprarla, no se puede comprar con ella, después con la plata de ella, un Kli Sharet. Sigue la Gemara y dice, Amar Rabbi Yossi bei Rabbi Bun, Atia de Rabbi Yossi ben Hanina que Shmuel, ve de Rabbi Yoshua ben Levi que Rabbi Yohanan. Dice, la opinión de Rabbi Yossi ben Hanina que hay que preparar la Ktoret en un Kli Kodesh es como Shmuel, y la opinión de Rabbi Yoshua ben Levi que no tiene que ser en un Kli Kodesh es como Rabbi Yohanan. De Tninan, que se ha escrito en la Mishnah, Hamakdish Nechasav, una persona que donó toda su plata, todo lo que él tiene, a Bedek Habayit. Bedek Habayit es las cosas que se construyen en Beit HaMikdash, no los korbanot, a Bedek Habayit. והיו בהן דברים ראויים לקורבנות ציבורי. Había en ellos, en sus nechasim, había también Ktoret, que se puede usar para korbanot tzibur. La Mishnah no dice Ktoret, la Mishnah dice korbanot tzibur,
había en ello korbanot zibur, y Rabbi Yohanan amar ktoret, y Rabbi Yohanan explicó que lo que está escrito en la Mishnah, korbanot zibur, se refiere a ktoret. Entonces resulta, según Rabbi Yohanan, que hay una persona que tiene en su casa privada, tiene ktoret, porque vimos que él donó sus propiedades y había en ellos ktoret. Quiere decir que esta ktoret, dice la Mishnah, que se puede usar como korban zibur. Quiere decir que un ktoret que está dando una persona que entonces obviamente se preparó en instrumentos de hol, de todos modos, resulta que está en la casa de una persona privada y se puede usar como korbanot zibur. Entonces vemos la opinión de Rabbi Yohanan como Rabbi Shua ben Levi, que no hay que preparar la ktoret en un kli sharet, en algo que es kodesh. Ahora, lo que Rabbi Yohanan explica en la Mishnah es algo que de la Mishnah misma se ve que hay que explicarlo de esa forma. Quiere decir que la explicación en la Mishnah de que ayuba en korbanot zibur se refiere a ktoret. Entonces viene la pregunta, según la opinión de Rabbi Yoshua, de Shmuel, de Rabbi Yossi ben Hanina, que hay que preparar la ktoret en un instrumento kodesh. Entonces, como una persona en su casa tiene ktoret, dice la Gemara, Amar Rabbi Hoshaya, Tiftor beuman mishel beit aftines sheanotel bischaro ktoret. Hay una explicación simple. Estamos hablando de alguien que recibió como pago, alguien que es de Beit Aftines, y él recibió como pago la ktoret. Entonces, inicialmente esa ktoret se preparó en un kli kodesh y era kodesh, solo que después pasaron la kedusha, se la dieron a alguien como su pago de Beit Aftines, y entonces en la casa resulta que él tenía una ktoret que no es kodesh, pero sí se preparó de antemano en kodesh. Como se preparó de antemano en kodesh, entonces es que según Shmuel, la ktoret es apropiada y se puede usar para korbanot zibur. De todos modos, de aquí vimos la opinión de Rabbi Yohanan, que él opina que ktoret es algo que no hay que prepararlo en un kli sharet. Sigue la Gemara de Rabbi Yossi bei Rabbi Hanina, que Shmuel, como Shmuel que dice que tiene que ser preparada en un kli sharet, donde lo vemos que Shmuel opina así. De Amar Rav Huna beshem Shmuel, machteshet asu ota ki kli sharet lekadesh. La machteshet, donde demonizan los samemanim para la ktoret, dice Shmuel que es como un kli sharet para hacer kedusha a lo que se prepara en ella. Entonces vemos que Shmuel opina que la ktoret hay que prepararla en un kli sharet. Dice la Gemara, Amar Rabbi Yossi bei Rabbi Bun, Amara Rabbi Huna komei Rabbi Yossi. Quiere decir, él dice que Rabbi Huna dijo en frente de Rabbi Yossi la opinión de Shmuel y le preguntó entonces a lo que dijo Shmuel, Dvar Kodesh, Davar Shekadesh Bekli Sharet Nifde. En el momento que algo recibe Kedusha por un Kli Sharet, él se vuelve Kadosh, la misma cosa, lo que se llama Kedushat Aguf, que se dice el cuerpo de él, que si la esencia de él se vuelve Kedusha. Y entonces, ahí la pregunta, nosotros dijimos que se transmite la kedusha de la ktoret a plata. Lo vimos en la página anterior. Y ahora, si la ktoret se hace en un kli kodesh, entonces no es solamente kedusha también, que alguien lo destinó para usarlo en Beit HaMikdash, sino es algo que se vuelve gufa kedusha, el mismo se vuelve kadosh, kedushat aguf, y eso sabemos que no se le puede hacer pidión. Entonces, según la opinión de Shmuel, ¿cómo es que se transmite se hace pidión, se hace hilul del kodesh que está en la ktoret a plata? Amarlei velo de Shmueli, eso es según la opinión de Shmuel. De Shmuel amar, kalu bemotar. Shmuel, ¿acaso no estamos hablando según Shmuel? Shmuel opina que hay una regla que en los sobrados, es verdad, algo que es kodesh kedushat aguf no se puede hacer pidión, pero algo que es un sobrado, opina Shmuel, que en eso sí se puede hacer hilul. Él opina que hay una regla, ley de din matnealen, que es decir, hay como una condición. Cuando alguien va a hacer kodesh a algo, es como si el Beit Din le dice, lo está haciendo con la condición que si sobra de eso, entonces no va a tener ese sobrado, no va a tener tanta kedusha y sí se le va a poder hacer pidión. De itpalgun, que vemos una machloket, otiru tmimim, sí se compraron korbanot para hacer de ellos korban hola, y al final del año ya se terminaron todos los tmidim de sacrificarse y quedaron ahora korbanot que son tmimim que no tienen mum y están presentes y ya no se pueden usar porque pasó el año. Ahora hay que comprar de la nueva truma los nuevos tmidim. Entonces quedaron ahora korbanot que son tmimim sin ningún daño, sin ningún mum,
y no se pueden usar. ¿Qué se hace con ellos? Shmuel Amar, Nifdin Ketmimim. Shmuel dice, no importa, como son sobrado, sí se les puede hacer pidyon así como están de Tmimim, se pasa la Kedushá y se vuelven a comprar y se usan otra vez como Korban Olá para Korban Tamid. Rabbi Yohanan Amar, Nifdin Kepsulei Amukdashim. Entonces que Rabbi Yohanan opina, no puedes hacerles pidyon de esa forma, tienes que usarlos como un psul. Cuando a alguien le ocurrió un psul, se deja en el campo hasta que le ocurra un mum y solo entonces se puede hacer pidyon. Ahora, pregunta la Gemara, Otiru Seirim, ¿qué pasa si el sobrado no fue Korban Tamid, que es Olá, sino un Korban Seir, que es Hatat, que se hace en Rosh Chodashim, en los regalim? Otiru Seirim, dice la Gemara, al Daitei de Shmuel, según la opinión de Shmuel, Im Olá Nifdet, lo kol sheken Hatat. Si el Korban Olá, es decir, el Korban que está presente, que es Tamim, que no tiene mum, se puede hacerle pidyon para que él mismo vuelva a ser sacrificado como Olá. Se puede hacer con más razón el Korban Seir, que se puede hacerle pidyon para volver a comprarlo como Korban Hatat para el próximo año de la Trumá nueva, de la Trumá del próximo año. ¿Por qué eso es un kol sheken? Porque si esperaríamos a que tenga un mum, entonces, ¿qué pasaría? Se cogería la plata después de que tiene un mum y se puede comprar solamente olot para Keitza Mizbeach. Entonces, si un korban, el korban tamid que es olá, se puede hacerle pidyon cuando no tiene un mum para volver a sacrificarlo con olá. Con más razón, un korban sair, que es hatat, que si le espero que tenga un mum, voy a poder usar la plata solo para un korban olá, que voy a poder hacerle pidyon para volver a sacrificarlo como hatat. Entonces, según Shmuel, es obvio que se le puede hacer pidyon. Al daite de Rabbi Yohanan, amar Rabbi Zeira y Hu, pero según la opinión de Rabbi Yohanan, no se le puede hacer pidyon, igual que el korban tamid que sobró. Hay que esperar hasta que tenga el mum y solo entonces se puede hacerle pidyon. Sigue la Gemara y trae otra opinión. Amar Rabbi Shmuel bar Rav Yitzchak, mekaitzin ba'en et hamizbeach. Rabbi Shmuel bar Rav Yitzchak dice, no hay que hacerles no pidyon y no esperar a que tengan un mum, sino ellos mismos se usan para Keitza Mizbeach. Pregunta la Gemara, Vekashia, Yesh Hatat Shekreva Olá. Ese Sair era un Korban Hatat y ahora lo vas a usar para Keitza Mizbeach que se hace Olá. ¿Cómo se puede cambiar un Korban de una cosa para otra? Amar Rabbi Yose, Shniai, She'en Korbanot Tzibur Nikvain Ela Beshchita. Dice la Gemara, este caso es diferente porque un Korban Tzibur, opina Rabbi Shmuel bar Rav Yitzchak, que cuando es definido para qué es destinado, solamente en la shchita. Cuando se le hace shchita es que se define para qué es destinado. Entonces, aunque él de verdad, de antemano, querían usarlo para Korban Hatat, como todavía no se le hace shchita, entonces no es un cambio. Ahora en la shchita lo hacen para Olá y entonces está bien. Otra respuesta, Rabbi Chia, Tnai Beidinu alamotar shikrevu olot. Dice Rabbi Chia, no, eso es un Tnai Beidin, que es otra vez, el Beidin hace como una condición. Cuando se hace Kadosh, de antemano está decidido que hay que hacerle Kedushá con una condición que si sobra de eso, se va a poder usar eso mismo para Korban Olá. Entonces resulta que si encontramos una forma que haya un Korban que al principio era Hatat, finalmente va a ser Korban Olá. Y hasta aquí, dale, Famud Be.